Mario Alberto Fósil Ortega. Él es el titular de la Unidad de Administración del Instituto Federal de Telecomunicaciones aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias por la invitación, Mireya. Buenas noches. Muchísimas gracias, Mario. En el caso de ustedes, Mario, ¿qué pasó? Cuéntame. Pues mira, nosotros somos resultado de la reforma estructural en materia de telecomunicaciones y nace el IFT como organismo constitucional autónomo y desde el principio identificamos una ventana de oportunidad muy interesante al momento de empezar a construir una institución pública. Y la concebimos desde la perspectiva de la responsabilidad social, tanto con los colegas que trabajan en el IFT como con esta visión de sustentabilidad. Entonces, a lo mejor un poco intuitivamente y un poco sí investigando e informándonos, empezamos a trabajar esta gestión sustentable de los recursos con temas muy similares a los que comentan los colegas, un manejo adecuado de los residuos, el consumo responsable del agua, las compras verdes, el ahorro de energía eléctrica. Lo empezamos a hacer sin ser especialistas en el tema, hay que reconocerlo, pero sí con una gran idea, sobre todo de impactar en las 1,200 familias que integran cada uno de nuestros colaboradores. Me parece que como instituciones públicas tenemos la responsabilidad de generar esa cultura, de predicar con el ejemplo, y en ese sentido entonces empezamos a trabajar y posteriormente, habiendo trabajado esto desde 2014, pues nos volteamos con el Programa Universitario de Estrategias de la Sustentabilidad y les pedimos que nos dijeran si lo estábamos haciendo bien o nos regresábamos, Mireya, y yo creo que ahí la aportación de ustedes fue fundamental porque nos ayudaron a entender que lo estábamos haciendo relativamente bien. En ese sentido fuimos la primera institución pública fuera de la UNAM que obtuvo el distintivo oro, y además nos dejaste muchísima tarea porque recordarás que cuando nos fuiste a entregar el distintivo oro todavía teníamos botellitas de agua y entonces el siguiente paso fue avanzar en la tarea que nos dejaron ustedes, y afortunadamente parece que la hicimos bien y en una segunda revisión pasamos de 78 puntos promedio a 90 puntos promedio. Entonces, ha sido ya algo muy interesante porque al principio, con las mismas resistencias que nos comentan los colegas, respecto del agua, respecto de la separación de residuos, eran exactamente las mismas. Y esa idea de generar cultura, armamos un programa de comunicación interna para informarle a la gente por qué es importante hacer lo que estamos haciendo y qué impacto tiene en nosotros, en nuestra vida laboral y en nuestra comunidad. Y me parece que hemos logrado de manera muy interesante generar conciencia en la gente sobre los beneficios de un programa sustentable. Déjame que me comente, Mario, de las experiencias y luego comentamos la nuestra. Gracias, Mireya. Yo creo que hay que cambiar el concepto que hemos introyectado en la sociedad respecto de gasto público. Las instituciones públicas tienen un gran impacto en el ejercicio del presupuesto público en toda la sociedad. Entonces, efectivamente, hay algunas cosas que cuestan más, sin duda, pero que a la larga, como bien señalas, mire, ya se convierte en una inversión que resulta redituable. En el caso del IFT, por ejemplo, logramos ya tarifa única con CFE, hemos reducido en 4.11% el consumo en kilovatios, hemos disminuido solo en año y medio más de 1,5 millones de impresiones de las famosas copias de conocimiento que en la burocracia tanto nos gustan, ¿no? Las CSP con copia para... Simplemente con hacerlas electrónicas, tampoco requieres mucha ciencia, dejas de consumir papel, dejas de consumir más agua, en fin, dejas de hacer una serie de cosas que en una primera instancia sí te implican una cierta inversión en tener equipos adecuados, en tener las instalaciones adecuadas, etcétera, pero que eventualmente si todo eso le agregáramos el efecto multiplicador del ahorro público que implicaría para el resto de la sociedad por más de 200 instituciones gubernamentales, por solo hablar del gobierno federal, está hablando de un ahorro brutal en términos de la economía y prácticamente todo el sector público podría estar disminuyendo su huella de carbono de manera importante. ¿Y cuáles serían las reticencias más fuertes que encontraron ustedes, Mario, y después Rogelio? Yo creo que el tema de aprender a separar residuos y la confianza en el agua. Es muy interesante todo este tema de la confianza que nos genera una botellita de agua y la desconfianza que nos genera un filtro. No sé en qué momento perdimos ese camino, esa brújula, porque yo recuerdo cuando yo era chico, en mi casa yo me servía en el vaso de la llave del agua y en algún momento eso cambió. Hay que hay que revertirlo, hay que platicar mucho con la gente, hay que capacitar mucho a la gente, tanto a los colegas que integran el instituto, en este caso lo hemos hecho, como a los colegas que separan los residuos que pertenecen a las compañías de limpieza, y eso nos permite generar cadenas virtuosas de gente que se va capacitando y que va exponenciando los beneficios de la sustentabilidad.